Me dirijo a todos ustedes, mis queridos amigos, hermanos, feligreses, trabajadores y aquellos que están pensando y algunos que pueden estar en la enfermedad. A todos ellos quiero conversar con ustedes unos momentos. Y vamos a conversar sobre ese evangelio que nos cuenta San Lucas, que ya lo conocemos, por eso no se lo voy a leer. Pueden leerlo ustedes. El evangelio de Lucas en el capítulo 24, del 13 al 35. Es donde nos habla de los discípulos, los dos que iban de Jerusalén a Emaús. Y vamos a comenzar con una frase nuestra de la vida, que es como un refrán. Y suele decir el campesino: en el camino se arregla la carga. Iban de camino de Jerusalén a Emaús, dos de los discípulos, no apóstoles, uno de ellos Cleofás. Iban en el camino conversando. ¿Qué conversaban? En el camino se suele conversar, se suele discutir, se suelen clarificar las ideas, se clarifican los acontecimientos, y ellos lo mismo. Iban conversando y caminando los 10 kilómetros que había. Y en ese camino, y en ese caminar, y en esa conversación, y en esa discusión, y en esa clarificación de consentimientos o acontecimientos, aparece Jesús. Se une a ellos. Y en el camino se acerca para conversar con los dos discípulos que iban a Emaús. Y él les pregunta: ¿de qué están conversando? ¿Qué es lo que traen ustedes entre las ideas y entre manos ustedes? Y ellos le contestan: bueno, pero es que tú no lo sabes. Lo referente a Jesús el Nazareno. Y Jesús les dice a ellos: hombres duros de corazón, duros de entendimiento. ¿Cómo no pueden ustedes creer todo lo que ha pasado y ya lo habían dicho los profetas? ¿Cómo no tienen la fe suficiente para creer en esas cosas? Y entonces Jesús, calmado y caminando, le vuelve a explicar las Escrituras. Le vuelve a recordar todo lo que iba a pasar y pasó. Lo que habían dicho los profetas y lo que sucedió. Para ellos parece que era muy interesante la explicación, porque llegan al pueblecito de Emaús y Jesús dice: yo sigo mi camino, sigo mi camino. Y ellos, que estaban muy interesados, dicen: no, quédate con nosotros, ya es tarde, ya es la noche, quédate con nosotros. Y en ese quedarse del camino va a aparecer ahora lo más importante. En el camino se conversa, en el camino se dialoga, en el camino se discute, en el camino se intentan clarificar las ideas. Y ahora viene lo importante. Cuando le dicen: quédate con nosotros, Jesús se quedó, entró en la casa y cenó con ellos. Miren dónde llega el final de ese camino. Al encuentro de la comida. Al encuentro de analizar lo que hemos dicho, lo que hemos conversado. En la comida, en la mesa,
en la familia, es donde se descubre Jesús. Y cuando conversan allá y están cenando, ¿qué es lo que sucede? Oigan, ¿no es verdad que ardía nuestro corazón? ¿Que había algo importante dentro de nosotros? ¿Y qué sucedió? Reconocen a Jesús al partirles el pan, en la comida. Valió la pena caminar, valió la pena recorrer el camino para poder encontrarse en la cena y haber encontrarse con aquel que nosotros comemos. Y entonces tenía que arder el corazón. Y en aquel momento los discípulos vuelven a Jerusalén, otros 10 kilómetros. ¿Para qué? Para hablar con los 11, los apóstoles, que seguían reunidos. Y cuando llegan allá, después de decirles cómo ardía su corazón cuando Jesús les hablaba, sin saber ellos que era Él, y ahí es donde le dicen, lo reconocimos al partir el pan. El alimento de nuestras ideas, el alimento de nuestros pensamientos, el alimento de nuestras actitudes, el alimento de nuestros dichos, el alimento de nuestros acontecimientos, de ser cristianos, es la comida, partir el pan. Y ahora nosotros seguimos partiendo a Jesús en pedacitos de alma, en trocitos de su vida. ¿Para qué? Para alimentar nuestra vida. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Y cuando llega el momento, nos reconocemos en la comida, en la amistad, en la fracción del pan. Que este Jesús los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.